Chicos, ahí se ve la presentación. Hola, buen día chicos, ¿se ve ahí la presentación? Que dice plagas de maíz. Chicos, ¿me escuchan? No, no se escucha. Oh, genial, genial, genial. Bueno, buenos días, muchas gracias. Estaba muy preocupado porque estoy con problemitas de audio. Pero bueno, vamos a ver si hoy que es la última clase la damos sin tropiezos. Bien, vamos a empezar entonces. Es la clase de... eh, ahí está, bien, perfecto. Bueno, hoy es la última clase de teórica de la asignatura y en este contexto vamos a ver dentro de la parte especial del programa de la materia las plagas por cultivo, y en esta oportunidad repasaremos, ya que la mayoría de las plagas que están acá las hemos visto, haremos un repaso de lo que son las plagas presentes en maíz, en caña de azúcar y sorgo. Eh, Digo, es un repaso porque vamos a reiterar cosas que ya hemos visto y agregaremos algunas otras que por ahí son particulares de cada uno de los cultivos, ¿no? Bueno, vamos sin más. Bueno, hablemos del cultivo de maíz entonces, y recordemos que el maíz es uno de los cultivos más antiguos de la humanidad y que en la actualidad se lo produce con distintos destinos, ¿no? Uno puede ser para grano, es decir, maíz con grano seco; otro puede ser para ensilaje, para alimentación de ganado, para forraje; y otro puede ser para consumo en fresco, el choclo. Es decir, que los destinos son diversos, evidentemente los subproductos también, y de acuerdo a eso muchos de los daños que sufre el grano de maíz también pueden resultar digamos, en afecciones al subproducto, ¿no? Dentro de lo que es también el cultivo de maíz, las variedades y los maíces que se cultivan, tenemos varios de ellos híbridos que son, digamos, de alto rendimiento, que conllevan un potencial de rendimiento alto, pero que tiene que estar acompañado de todo un manejo diferencial para el cultivo, para obtener estos buenos rindes, ¿no? Eh, Luego tenemos las variedades locales, que son, bueno, un ejemplo son los maíces andinos, que son variedades seleccionadas a través del tiempo por los productores, y que son una mezcla de variedades en realidad que tienen un alto rinde y una buena resistencia a las condiciones este, en las cuales se produce en el sistema productivo, ¿no? Y de un tiempo a esta parte, hace no mucho, digamos, en la historia agrícola, tenemos la presencia de los híbridos con eventos transgénicos BT que hacen y que son de importancia para nosotros porque dentro del maíz se introduce un gen de resistencia, digamos, a la afección de plagas, en especial a los lepidópteros, que es un gen de Bacillus thuringiensis, que hace que la planta produzca una toxina que mate a los lepidópteros defoliadores que, digamos, en el maíz abundan, ¿no? Entonces, con esa consideración vamos a hacer un repaso de todo lo que atañe a las plagas de maíz. Empecemos viendo un poquito lo que es
la fenología del cultivo para recordar cómo se desarrolla la planta y en qué momentos van a aparecer los agentes perjudiciales, ¿no? Entonces empezamos con una parte vegetativa, donde la primera parte, donde dice acá BE, evidentemente tiene que hacer referencia a la emergencia del cultivo que previamente, por supuesto, ha sido sembrado, ¿no? Esa semilla ya puede ser, de hecho, atacada por algunos agentes perjudiciales, pero si consigue la emergencia, ya da una plantita nueva, ¿no? Y de ahí avanzaremos en la fenología con la parte vegetativa, identificándola con las letras B1, B2, B3, en fin, de acuerdo a la cantidad de hojas que vaya presentando el cultivo a medida que va desarrollando. Posteriormente aparecerá la parte reproductiva, ya cuando empiece la aparición de las panojas, digamos, en la parte superior del cultivo, que son portadoras de las flores masculinas, y estaremos ya en presencia de la parte reproductiva de la fenología, ¿no? Y así avanzaremos en un R1, R2, R3, en fin, en la medida que los granos vayan formándose y vayan madurando, hasta conseguir un R6, donde el grano está seco y maduro y la planta está entregada, lista para cosecha. Bueno, veamos entonces dentro de este contexto cuáles son las plagas que van a ir apareciendo. Entonces veremos que en el suelo tenemos nemátodos, moscas de la semilla, gusanos alambre, gusanos blancos, grillo topo, grillo, diabrotica. Vamos a tener en plántulas las orugas cortadoras, las chinches de los cuernitos, las babosas, los caracoles, las hormigas cortadoras, los bichos bolita. En la planta ya desarrollada, la oruga militar, la diabrotica, el barrenador menor, los pulgones, chicharritas, y ya en la reproducción fundamentalmente el 7 de oro, y en el llenado de grano el icoverpa, oruga militar tardía, 7 de oro, chinches, moscas y gorgojos, ¿no? Así vamos a hacer un repaso de cada una de estas plagas. Vamos a ver qué pasa en el suelo y evidentemente al inicio con la semilla también. Bueno, en el suelo vamos a tener, como en todos los cultivos, digamos, la potencialidad de que los nemátodos perjudiquen a la planta, y fundamentalmente nemátodos de la familia Pratylenchidae, donde se encuentra Pratylencos, ¿no? Acá evidentemente los que son representantes de Meloidogine y de los nemátodos del quiste tienen un menor desarrollo, es decir, la planta no le brinda las condiciones necesarias como para tener un desarrollo bueno, ¿no? Por lo tanto, es muy difícil que encontremos presencia de nemátodos del quiste y de la galla asociados al cultivo. Es decir, si uno plantea una rotación cuando tiene problemas de estos nemátodos en campo, puede plantear una rotación con maíz tranquilamente para poder bajar las densidades de población de estos agentes. Pero Pratylenchus sí está presente, es un nemátodo migratorio obligado de raíz, que evidentemente los daños que realiza los hemos visto bien detallados cuando vimos la parte de nemátodos, pero sabemos que es un lesionador de raíz, que esas lesiones que produce al ingresar en la raíz posteriormente se necrosan y dada esta necrosis el desarrollo radicular por supuesto es mucho menor. Cuando estamos hablando de un desarrollo menor en la radícula del maíz, recordando también que es una planta que rápidamente repone raíces cuando se ven perjudicadas, porque tiene la capacidad de generar raíces adventicias. Por lo tanto, el sistema radicular de los nemátodos puede compensar de alguna manera la presencia de Pratylencos. Sin embargo, recordemos que toda producción de un órgano digamos que requiere de la planta una inversión de energía mayor. Por lo tanto, la raíz se transforma en un destino de sustrato cuando debiera ser más bien un productor.
Entonces Pratylenchus en maíz. Fíjense ahí en la imagen de abajo al centro, se ve claramente los manchones donde Pratylenchus está presente. Vemos plantas más pequeñas, achaparradas, faltante de algunas plantas inclusive, porque su presencia hace que rápidamente la planta decaiga. Estamos hablando de una afección en la parte radicular. También se hace presente la mosca de la semilla, que es la que va a atacar fundamentalmente a la semilla que no esté curada o esté curada de mala manera, ¿no? Las moscas de la semilla de la familia Antomide son básicamente dos las que están presentes, que son Ilemia silicrura y Ilemia santijacobi. Estas dos moscas son habituales de estar presente en campos donde se realiza la siembra de maíz, fundamentalmente cuando se hace en siembra directa. El maíz, digamos, al ser depositada la semilla, previamente tiene que haber habido una remoción de suelo, por más de que sea pequeña, y en este momento donde la Ilemia busca oviponer cerca de la semilla de las larvas, perdón, de los huevos que ovipone, que ahí vemos en la imagen abajo a la izquierda. Estos son los huevos. Estas serían las larvas de tipo muscoide vermiformes que rápidamente van a ingresar en la semilla y van a producir este daño que vemos acá a continuación. Por supuesto, esta semilla no tiene ya posibilidades de germinación, y si las tuviera la planta resultante, y es una planta que de entrada está enferma, raquítica, con muy pocas posibilidades de tener un buen rinde. Luego empupa también en el suelo y reinicia el ciclo con la mosca adulta, ¿no? Una de las formas más fáciles de controlarla es una buena curación de la semilla previa a su siembra. El gusano alambre lo hemos visto también en soja, pertenece al orden Coleoptera, familia Elateridae, y está abundante en nuestra zona la especie, el género Conoderus, ¿no? El gusano alambre es una larva elateriforme que tiene la cabeza bien esclerotizada, es una larva aplanada dorsoventralmente, que en su accionar ingresa, directamente puede ingresar en la semilla, o con más frecuencia lo hace en las raíces, o en los tallos, digamos, de plantas recién emergidas. Fundamentalmente sus ataques se realizan cuando la planta está recién emergida, es decir, en plántula, ¿no? De todas maneras, siempre hay que tener cuidado porque puede atacar posteriormente, puede ingresar a la planta cuando la planta ya está un poco más desarrollada. Sin embargo, estos ataques son más esporádicos. Siempre hay que tener cuidado en la primera parte del cultivo con la presencia de Conoderus. Los gusanos blancos, dos especies para nuestra zona, que son Diloboderus abderus y Cyclocephalas. En nuestro caso puede estar Cyclocephalas signaticolis, ¿no? Vemos la imagen de los gusanos blancos, de las larvas. Ahí tenemos las larvas del Diloboderus, y acá en el centro la larvita de Cyclocephala, que, como habíamos visto en su momento, la diferencia está en el tamaño y en la presencia de los peines anales que identifican a una especie y a la otra, ¿no? Ahí están los adultos de Diloboderus, el bicho torito, mejor dicho, perdón, el macho, y acá está la hembra, ¿no? Recordemos que los daños se realizan en la parte subterránea, es decir, en la raíz, y vemos estas plántulas que han sido perjudicadas, que por supuesto no tienen un desarrollo cierto. Una vez que uno escarba, encuentra a los agentes que son estos. Entonces, primero, reiteramos, antes de la siembra hay que hacer una evaluación, a ver cuánto de gusano blanco tenemos en campo. Para ello se hace una pequeña trinchera de 20 centímetros de ancho por 1 metro de largo y más o menos 20 o 30 centímetros de profundidad, para encontrar a las larvas y contarlas para saber cuál es su densidad en el cultivo previo a la siembra, ¿no?
Grillo topo. Dentro de lo que es el grillo topo, vamos a... Perdón, grillo y grillo topo son, ¿no? Entonces vamos a ver que el grillo está representado por la especie Grillus argentinus, que es más abundante en nuestra zona, y los grillo talpide, estaría grillo talpa o grillo talpa, aunque también puede estar presente Scapteriscus borelli, ¿no? Bueno, los daños se presentan básicamente a nivel de plántula. Las plántulas que están recién emergidas son preferidas por los grillos y los grillotopos porque digamos son más tiernas y ofrecen una buena cantidad de alimento con muy poco esfuerzo, digamos, como no están tan esclerotizadas sus partes, van a producir, digamos, un sustrato mucho más apetecido por estos dos insectos. Evidentemente los daños en raíz son mucho más severos, como se ve acá en la imagen. Directamente hay un deshilachado, un mordisqueo de la parte basal de la planta que puede producir un corte en la misma, ¿no? Generalmente esto lo hacen pequeños manchones, llegando a ser una especie, digamos, ambas especies de plagas secundarias, ¿no? No alcanzan un nivel alto de población. Diabrotica también está presente en maíz, también en la parte basal cuando se encuentra en su estado de larva, ¿no? La larva va a atacar las raíces, las raicillas, la parte basal de la planta, atacando directamente el tejido, ingresando al tejido y alimentándose desde adentro de él, formando unas pequeñas galerías. Es decir que también evidentemente cuando se trata de una planta recién emergida, el daño va a ser mucho mayor que cuando ya estamos con una planta lograda, ¿no? En plantas más grandes el ataque de diabrótica puede, digamos, ser compensado por la planta y no llega a generar tanto daño. En plántula, por supuesto que sí. Enseguida vamos a ver qué pasa con los adultos. Nos quedamos con la imagen de diabrótica como larva presente en las raíces, ¿no? Vamos a ver qué pasa también otros agentes en plántula. De la familia Noctuide vamos a encontrar a los cortadores, este grupo de cortadoras, de larvas cortadoras que son pertenecientes a la familia Noctuide, donde están Agrotis ypsilon, Agrotis maléfida, Peridroma saucia y Porosagrotis hipaetina, todas ellas cortadoras y presentes en nuestra región. Reitero, siempre está más abundante Agrotis ypsilon. Ahí vemos algunas imágenes. Hemos mencionado ya en soja cómo estos insectos lo que hacen es cortar la base de la planta, como se ve acá. Corta la base de la planta cae, acá vemos un ejemplo, y muy raras veces la larva va a seguir alimentándose de esta planta caída o va a alimentarse muy poco. Va a pasar a la siguiente planta, a cortarla también y a dejar prácticamente mutilada a la planta, que ya es una planta que ha sido perdida. Vemos en estas cuatro imágenes los daños que puede realizar tanto Agrotis como las otras tres especies que acompañan este complejo, ¿no? Es una plaga principal del cultivo de maíz, es importante su presencia y hay que tener mucho cuidado, hacer el monitoreo correspondiente y los manejos recomendados. La chinche de los cuernitos. Del orden Hemiptera, de la familia Pentatomide, está Dicelops furcatus. Recordemos que identificábamos a la chinche de los cuernitos por la presencia de estas expansiones en la cabeza, en forma de cuernos, y la presencia de estas expansiones en el pronoto, con la diferencia de que el borde de esta expansión es aserrado, para diferenciarlo de Euchistoceros, que en el cultivo de maíz no está generando el mismo daño que Dicelops. ¿Cuál es el daño que genera Dicelops?
son picaduras en la base de la planta, cuando se encuentra en plántula. Hay picaduras que hacen este tipo de daño que estamos viendo y que está asignado acá indicándose con la lapicera. Fíjense cómo van a quedar estas puntuaciones, estas marcas, donde la chincha ha picado, ha introducido su aparato bucal y ha succionado algo de savia. Evidentemente, cuando esto pasa en plántula, cuando la hojita está recién formada, el agujero, por supuesto, tiene el diámetro del aparato bucal de la chinche, pero a medida que la hoja va creciendo, el diámetro del agujerito, por supuesto, también lo va haciendo, ¿no? Eso es importante. Muchas veces cuando ataca la chinche, la introducción de una saliva que tiene en su, digamos, en su alimentación, suele ser tóxica para la planta, produciendo deformidades en las hojas, haciendo que muchas veces no terminen de desplegarse, quedan acartuchadas y enrolladas dentro del mismo, digamos, del mismo cartucho, y algo así como se ve en esta imagen acá abajo a la izquierda, donde evidentemente esa planta ya tiene un daño inicial y el rendimiento seguro a la postre va a ser mucho menor, ¿sí? Esta es una de las pocas chinches presentes en el cultivo y hay que tenerla muy en cuenta. Babosas, caracoles y bichos bolitas, también asociados al cultivo con sistema de producción de siembra directa, es decir, que necesitan tener una buena humedad en el suelo, provista seguramente por el colchón de rastrojo que siempre está presente en los sistemas de siembra directa, y que le brindan tanto a los bichos bolita, a los caracoles y a las babosas un ambiente ideal para su desarrollo, tanto para la ovipostura como para el desarrollo. Recordemos que son especies longevas, que pueden vivir año y medio, 2 años, y que en ese transcurso pueden incluso hibernar, entrar en un letargo invernal para posteriormente seguir su actividad en la siguiente campaña. Las especies presentes son Helix en el caso de los caracoles y Bulimulus también, ¿no? Para las babosas vamos a tener a Limax y a Aderoceres, que evidentemente, como lo hemos visto en el caso de la soja, el daño principal lo hacen en plántula, que con sus rádulas producen esas raspaduras y parte de defoliación en la pequeña planta que recién está emergiendo. Su presencia es evidente con el rastro de baba que van dejando, que es generalmente de color brillante, con lo cual podemos corroborar que ha sido alguno de estos agentes los que han perjudicado, ¿no? En el caso del bicho bolita, la misma consideración que habíamos visto en soja, que se esconde debajo del rastrojo, que abunda ahí y está esperando que la plántula emerja para ingresar dentro de ella con su aparato bucal masticador y lesionar con mucha agresividad el tallo, básicamente, ¿no? Armadillium vulgare, la especie del bicho bolita, que es del orden Isópoda y de la familia Armadillidae. Una vez que la planta ya está lograda, es decir, que ya está grande, bien conseguida, van a aparecer otras plagas. Y una de las más importantes por ahí puede ser las hormigas cortadoras, que realizan estos cortes en el material vegetal, que luego van a llevar a sus nidales, donde van a, en muchos de los casos, en las especies que están mencionadas acá, en muchos de los casos van a ser estos pedacitos de tejido vegetal, van a ser sustrato para el desarrollo de un hongo que las hormigas cultivan como alimento, ¿no? Es decir, que directamente estas hormigas no se van a alimentar en su mayoría de la parte del tejido vegetal, sino que va a ser sustrato, reitero, para el desarrollo del hongo del cual se alimenta. La especie, la familia a la cual pertenecen estos insectos es la familia Formicidae, y dentro de la familia Formicidae las especies más abundantes para nuestra zona son Acromyrmex, Solenopsis y Atta. Al respecto quería recordarles
que les voy a dejar un apunte de Hymenoptera, un apunte cortito, sencillo, un complemento teórico para que ustedes revisen este grupo y lo tengan preparadito y presente. Dentro de lo que es los lepidópteros, tenemos de la familia Noctuides Spodoptera frugiperda, que es la conocida como la oruga militar tardía en el caso del maíz, y su presencia puede estar en varios instantes, es decir, en varios momentos de la planta, pudiéndose presentar como un defoliador intenso, como se ve en la imagen, o puede presentarse dentro de ya del fruto, alimentándose de los granos, ¿no? En este caso lo encontramos o lo vemos como defoliadora, ¿no? Su presencia generalmente la vamos a ver evidenciada por la deposición que deja sus deyecciones acá, que se las puede observar en esta imagen, muy claras. Eso evidencia que ha estado presente o que está presente y que podemos encontrarla si hacemos una revisión del material. Reconocemos a Spodoptera por estas líneas blancas que acompañan la sutura epicraneal, coincidente en la parte central con una de las tres líneas que están en el pronoto, ¿no? Esa es la característica de diferenciación y reconocimiento más fácil de Spodoptera. Bien, ese es el daño que se presenta, que también recordemos que cuando el daño lo hace en hoja que está acartuchada, cuando se despliega la hoja, el patrón de daño se va a copiar en líneas paralelas, pareciendo que hay varias orugas que han atacado, siendo que es una sola que ha atacado cuando la hoja estaba acartuchada, ¿no? La vaquita o lorito diabrotica, del orden Coleoptera, de la familia Chrysomelidae, ya la hemos visto anteriormente atacando las raíces en su faz larval, y ahora como adulto la encontramos fundamentalmente como defoliadora. Su presencia puede ser abundante en muchos casos, hay que tener mucho cuidado cuando se encuentra la planta recién lograda, cuando estamos en las primeras etapas vegetativas, porque puede dejar mucha hoja lesionada, lo que hace que después, cuando sea la hora del llenado de grano, influya en la generación de fotosintatos para esto, ¿no? Bien, dentro del Lepidoptera también tenemos al barrenador menor de la familia Piradidae, el Asmopalpus lignocellus. Hablamos un poquito el día miércoles de lo que era su daño en soja y poroto, y recordábamos que puede estar también presente en el maíz. En el caso del maíz, sus daños pueden ser muy severos cuando la planta está pequeña, pero pueden pasar incluso desapercibidos cuando la planta ya está grande. Entonces hay que tener mucho cuidado, que muchas veces las plantas de maíz no evidencian el perjuicio del Asmopalpus y queda como inóculo para la siguiente campaña. Si en la siguiente campaña tenemos soja o poroto, podemos tener problemas muy intensos, como los que hemos visto el día miércoles, a consecuencia de que no se hizo un manejo en el cultivo anterior. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta plaga cuando se trata de maíz, cuando el maíz se utiliza como rotación. Los pulgones también están presentes en maíz, de la familia Aphididae. Entonces tenemos a Rhophalosipum maidis, que se presenta en el maíz y que a consecuencia de su presencia se dan bajas en los rendimientos, porque hay una succión continua de savia, lo recordamos, hay una generación de melado, hay presencia de hormigas y todo aquello que conlleva la problemática de los pulgones, ¿no? Hay un desarrollo muy marcado en la base de las hojas que hace que sea difícil el acceso a estos lugares con los insecticidas convencionales. Por lo tanto,
el manejo de estos pulgones se suele complicar muchísimo, mucho más si son maíces, digamos, que se trabajan de forma orgánica, ¿no? La chicharrita de la familia del Fácide, tenemos a Peregrinus maides y a Delphacodes cuchelli, que Delphacodes no lo mencionamos acá porque Delphacodes no tiene una presencia importante en nuestra área de estudio, ¿no? Generalmente está presente más hacia el sur. Lo que sí, nosotros tenemos a Peregrinus maidis, que es de la misma familia y que genera los mismos daños, siendo también una potencial plaga transmisora del mal del río Cuarto, ¿no? Ahí vemos los perjuicios que puede generar el mal del río Cuarto, esta enfermedad, en el maíz, en la producción maicera, ¿no? Recordemos que la familia del Fácide se caracterizaba por la presencia de un espolón en el tercer par de patas, en las tibias del tercer par de patas, más o menos a esta altura. Es este pequeño espolón que es móvil y que caracteriza y nos permite identificar muy fácilmente a Delphacodes, o en este caso a Peregrinus. Bien, también nos vamos a encontrar con el 7 de oro, ya en la parte reproductiva, ¿no? Cuando ni bien aparezca la parte masculina, vamos a encontrar al 7 de oro, que es Astilus, tanto Atromaculatus como Astilus quadrilineatus, atacando la parte masculina fundamentalmente, reduciendo la cantidad de polen. Recordemos que es un insecto principalmente polenófago. Por lo tanto, los daños en el polen de estas plantas hacen que posteriormente haya una disminución en la en la producción de los granos de maíz. Evidentemente cada grupo de individuos que se presentan lo hacen primero perjudicando las panojas de plantas, de flores masculinas, ¿no? Vamos ahora a lo que pasa en el grano. Evidentemente, cuando tenemos ya la mazorca lista, el choclo, digamos, vamos a empezar con problemas de lepidópteros, ¿no? De la familia Noctuide también va a estar presente Lycoverpacea, pero también puede estar presente Spodoptera frugiperda. Recordemos que la diferencia era en la cabeza de Spodoptera, que nos permitía un rápido reconocimiento de la especie. Una vez que ingresan, se empiezan a alimentar de los granos. Esto lo hemos visto seguramente todos aquellos que son habitués de hacer humitas en la época de la presencia del choclo, de cuando hay choclo. Hemos encontrado muchas veces tanto el Lycoverpa como Spodoptera alimentándose de la parte apical de la mazorca y dejando deyecciones, dejando una zona mucho más húmeda y predispuesta al ingreso de otro tipo de agentes patógenos, ¿no? Entonces tenemos muy en cuenta a estos lepidópteros. Cuando hablábamos al inicio de las variedades que se utilizan para la producción de maíz, hablábamos de estos maíces con eventos transgénicos BT que tienen una resistencia, digamos una alta resistencia a lepidópteros. En este caso, muchos de estos lepidópteros que hemos visto hasta ahora son rápidamente, digamos, eliminados por la planta. De hecho, los lepidópteros que se alimentan de la planta mueren rápidamente porque la planta produce una toxina derivada de el gen que ha sido introducido del Bacillus thuringiensis, ¿no? Pero hay una especie que es Spodoptera frugiperda que tiene digamos una menor incidencia el daño del BT en Spodoptera frugiperda. Lo que quiero decir es que Spodoptera frugiperda va a sobrevivir muchas veces a la presencia de este transgénico y se va a alimentar, por supuesto en menor medida, pero sí lo va a hacer evidentemente, ¿no? Por lo tanto, hay que tener muy en cuenta
que si Spodoptera no ha sido perjudicada por el evento transgénico, para una siguiente campaña, y si estamos hablando de una campaña en la cual por ahí no se va a hacer ni soja ni maíz BT, por ahí un poroto, lo que fuera, va a haber mucho problema con los Spodoptera. De hecho, ya estamos teniendo evidencias de aumento en las densidades de población de Spodoptera a consecuencia del uso de maíces BT, digamos, del mal uso del maíz BT, ¿sí? Cuando hablamos de mal uso es no poner, digamos, ese 20% que se recomienda de otro tipo de maíces para que Spodoptera tenga la capacidad de mejor dicho, que los maíces que no son BT no generen o no seleccionen poblaciones resistentes al bacillus, ¿no? Bien, volvemos con el 7 de oro. Esa imagen es muy bonita, ya que nos está mostrando 3 agentes perjudiciales en el grano de maíz. El 7 de oro, que está ahí alimentándose del grano lechoso, evidentemente una vez que se alimenta de este grano lechoso, el grano ya se pierde, ¿no? También está Diabrotica y está la tijereta, que también puede estar presente, ¿no? Lo hemos visto en algún caso. Debido a la presencia de una alta humedad por la presencia de los lepidópteros, fundamentalmente en el maíz, la mazorca, el aumento de esta humedad va a hacer que se hagan presentes algunos otros agentes, como por ejemplo esta mosquita de la familia Otítide, que es Euxesta eluta, que lo que va a hacer es ingresar por los agujeros que ya va dejando muchas veces algunos de los agentes, o muchas veces lo que hace es, ante la presencia de una alta humedad, oviponer directamente en los mechones de la mazorca, ¿no? De ahí la larva que emerge va a ingresar y va a empezar a alimentarse de los granos y del sustrato que ha quedado más acuoso, como se ve en esta imagen. Acá se ve cómo la larva se alimenta de esta pasta que ha quedado, que es una mezcla de los líquidos que quedan de los granos perjudicados y de las excreciones, de los excrementos que dejan algunos otros agentes, ¿no? Evidentemente su presencia hace que esta humedad aumente y deja también puerta de entrada para agentes patógenos. Euxesta eluta. Y ya una vez cosechado el maíz, vamos a tener la presencia de Cytophilus seamais, que puede venir desde campo, es decir, que hemos visto que puede tener una infestación cruzada, es decir, ingresar al grano en maíz y desarrollarse en el acopio, en el silo o donde estuviera guardado el maíz, ¿no? Este gorgojo es de mucha importancia, es una plaga primaria de el cultivo, y hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de la cosecha y del acopio. Cytophilus seamais. Bien, hasta acá lo que sería plagas del maíz. Vamos a ver ahora un poquito un repaso de las plagas de la caña de azúcar. Bien, en caña de azúcar entonces vamos a encontrar nematodos, pulgón, el pulgón el mismo del maíz, el pulgón amarillo de la caña, la chicharrita de la caña, cochinilla harinosa, gusanos blancos, el barrenador de la caña, el barrenador menor, la oruga militar tardía y la oruga militar. Bien, empecemos por Rhophalosiphum maidis y Cifa flava, que son los pulgones, tanto el pulgón amarillo como el pulgón del maíz, ¿no? Lo hemos dicho, la acción exfoliatriz, producción de melado, la asociación con el hongo fumagina, este hollín que queda asentado sobre el material vegetal, y la presencia de las hormigas. En este caso hay transmisión de un virus que es, lo hace Cifa flava, que es el virus del mosaico común de la caña, ¿no? Que es muy importante entonces tener en cuenta que la presencia de estos pulgones pueden de alguna manera
aumentar el problema si hay presencia de este virus, ¿no? Hablemos un poquito acerca de lo que es la presencia de la fumagina y del melado. Tanto la fumagina como el melado producen problemas a la hora digamos, de llevar la caña a la fábrica de azúcar. La presencia de estos agentes, digamos, de la fumagina y del melado, hacen que muchas veces el azúcar no tenga la misma calidad que un azúcar sin estos inconvenientes, ¿no? Entonces hay que tenerlo muy en cuenta a Rhophalus fumaidis y también a Cifa flava. Proarna vergi es la chicharrita de la caña de azúcar. Hemos hablado de ella extenso en la parte de esternorrinca, perdón, de auquenorrinca, y recordamos que es una chicharrita de 1 a 2 centímetros más o menos de longitud, que tiene un parecido muy evidente con el coyuyo, nada más que tiene la diferencia del tamaño. Se presenta en las raíces de la caña de azúcar. Los juveniles de esta plaga se alimentan de las raíces, son agentes subterráneos, son ninfas subterráneas, y tiene un ciclo largo de más o menos 2 años, ¿no? El control se lo realiza con el hongo Cordyceps, con riegos fuera de término, que serían en septiembre y en octubre, para favorecer el desarrollo del hongo y que este sea el controlador biológico de la plaga. Evidentemente, ahora se trata de una plaga secundaria porque sus densidades de población son reguladas por el hongo que está presente naturalmente en el suelo, ¿no? Ahí vemos la imagen de la chicharrita en adulto en la parte izquierda. En la parte derecha estamos viendo cómo se hace la evaluación de la presencia con las trincheras de muestreo, y acá la cantidad de chicharritas presentes en cada una de las muestras. Tenemos al hongo Cordyceps, hongo entomopatógeno que ha desarrollado sus hifas y sus estructuras fructificatorias en la ninfa, como se ve en este caso, y vemos también que es una estructura que por supuesto va a dar lugar a un desarrollo de nuevas digamos de nuevas colonias del hongo que permiten que a lo largo del tiempo vayan controlando naturalmente a la plaga. La cochinilla harinosa Dismicoccus, que es un agente polífago que en nuestro país está en caña de azúcar, pero que también se presenta como una plaga secundaria. Es decir, que el daño no es tan severo ni su presencia tiene una densidad de población tan alta. No. En todo caso, cuando está presente, se hace presente como plaga secundaria, ¿no? Se encuentra básicamente en la parte basal de la planta, en las raíces. Esta sí también la hemos encontrado y hemos hablado de ella muy en detalle, que es de la familia Pyralidae, la diabrótica, perdón, Diastraea sacaralis, perdón. De la misma familia también está el barrenador menor, que es el Asmopalpus lignocelos. Ya del Asmopalpus hemos hablado en el caso del maíz, pero vamos a ver un poquito la consideración que tenemos en caña de azúcar, que hace el mismo daño, pero que en la caña de azúcar puede presentarse mucho más complicado, porque recordemos que digamos el órgano de cosecha es precisamente la caña, el lugar donde está presente, y el daño que puede realizar hace que la caña tenga un menor rinde y que esté predispuesta también al ingreso de otros agentes patógenos que pueden perjudicar la parte basal de la planta. De la misma forma está Diatraea sacaralis, que es el barrenador del tallo de la caña de azúcar. De él hemos hablado también muy detalladamente en Lepidoptera, pero recordamos que deposita los huevos en forma de escamas de pescado en la parte baja de la planta. En un principio estas larvas que van a emerger
se alimentan de la hoja, es decir, actúan como defoliadoras, pero luego rápidamente ingresan en el tallo y van produciendo galerías ascendentes, atravesando los entrenudos, los nudos del tallo, que para atravesar salen de la caña, ascienden y vuelven a ingresar una vez que han atravesado el entrenudo, ¿no? Esto porque los entrenudos suelen ser más duros en su parte interna. Digamos que además están asociados a un hongo que se llama Colletotrichum falcatum, que es causante de una podredumbre roja que evidencia su presencia por el color rojizo que queda en la caña, ¿no? Ahí las imágenes. Entonces vemos acá la oviposición. Habíamos mencionado que la oviposición va cambiando de color desde un color blanquecino, más bien traslúcido, hasta un color opaco y oscuro que nos está indicando la próxima salida de las larvas. Una vez que la larva sale, ingresa dentro del tallo y acá vemos cómo para cruzar de nudo a otro, digamos de un entrenudo a otro entrenudo, sale de la planta y vuelve a ingresar. Esta imagen es muy reveladora del tema, ¿no? Y acá vemos la presencia de este hongo rojizo que produce una podredumbre rojiza en la caña. Y los daños evidentemente que se van a presentar ya son a nivel fabril, donde encontramos reducción del Brix, es decir, reducción en la cantidad de azúcar, un aumento en la fibra que hacen que digamos la relación azúcar y fibra sea muy desfavorable, una reducción en el peso por la pérdida de material, el aumento en la turbidez del jugo que hace más difícil el aclararlo y digamos que requiere una inversión mayor de esfuerzo, y por supuesto al final la reducción en el azúcar, ¿no? Ahí están los daños que también decíamos que diatraea se puede presentar en maíz, pero que en maíz puede presentarse como defoliadora o como perjudicando a la mazorca de maíz, ¿no? Ingresa directamente dentro del marlo, digámoslo así, de la mazorca, ¿sí? Me había olvidado decirles, acá hay una imagen importante, que es que empupa dentro de la misma galería de la caña que ha realizado. Recordemos que el control de diatraea para las empresas que trabajan con caña de azúcar en nuestra zona es fundamentalmente un control biológico con avispitas, ¿no? En el caso de Tucumán tiene que ser un control más bien químico. Spodoptera frugiperda también presente en la caña de azúcar, también con las mismas características que en el maíz, ¿no? Perdón. Entonces sus larvas son de color verdosa, con líneas longitudinales verdes oscuras o amarillentas, y que van a formar estas líneas en forma de I, con la forma más clara de las suturas epicraneales, ¿no? Ocupan en el suelo, su forma de resistencia invernal, se alimentan de plántulas, hojas, en el caso del maíz de mazorca, pero en el caso de la caña de azúcar fundamentalmente como defoliadora, ¿no? Defoliadora intensa. Generalmente el ataque es nocturno o crepuscular y durante el día se esconden en la hojarasca en el suelo. Bien, vamos a las plagas de sorgo. Muchas de las plagas que están presentes tanto en maíz como en caña de azúcar pueden presentarse en el sorgo, ¿no? En el sorgo granífero fundamentalmente, pero distinguen al sorgo, es decir, se presentan solamente en sorgo, con Tarinia sorgícola, que es la mosquita del sorgo, ¿no? Que la hemos visto en el orden en el orden díptera. Con Tarinia sorgícola es una pequeña mosquita de la familia Cecidomidae, que es de color anaranjado, que ovipone en las panojas, en la base de las flores,
De ahí emergen las larvas que se van a alimentar de las catáfilas y de las mismas flores, produciendo una disminución en la producción del grano, ¿no? Se presentan en varias generaciones y la forma de resistencia invernal suele ser la larva de último estadio. Empupan en el suelo. Ahí está el ciclo de Contalinia sorgícola y las características del monitoreo, que eran que, me había olvidado de esta imagen, que era la que nos mostraba la mosquita, acá en este caso oviponiendo, distintivo de la mosca el color rojizo o anaranjado que tiene y que puede directamente empupar en el suelo. Acá a la derecha estamos viendo la ausencia, la falta de granos en esta panoja, que ha sido producto del ataque intenso de la mosquita. Perdón, ¿cómo saber si la mosquita está presente? Se hace un monitoreo con un pañuelo blanco humedecido agitado alrededor de las panojas, donde muchas veces las mosquitas quedan prendidas para poder ser evaluadas. También se pueden evaluar panojas cortadas y puestas en bolsas plásticas, expuestas al sol para que levante temperatura y las moscas salgan de adentro y podamos observarlas. Se puede hacer una observación directa con, mirando a contraluz la panoja para ver la presencia del vuelo de las mosquitas, que es muy evidente y muy característico. O podemos apretar flores o granos recién formados para ver la coloración que dejan en los dedos, que generalmente cuando hay presencia de mosquita los dedos quedan manchados de rojo o de color naranja, ¿no? Bien, perfecto. Bueno, esto ha sido un resumen de lo que son las plagas presentes tanto en los cultivos de maíz, de caña de azúcar, como en el de sorgo. Entonces ahora, como siempre, vamos a pasar a